Capítulo 27. Pues aún cuando anduviere en medio de sombras de muerte, no temeré males, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consolaron. Salmo 22:4. Viaje de mi madre. El viaje de mi madre, que estaba en duda por la oposición de la familia, se resolvió al fin, por la mucha resolución de ella, unida a la opinión del señor Crespo, de modo que solo teníamos que dejarle a Carmelita manera de vivir y modo de aderezar una casita pequeña en la cual viviría con una sirvienta. Nuestra despedida de ella sería para siempre. En todo esto me ocupaba. Mi madre se encargó del empaque, cosa que era respetable porque llevábamos muchas ropas para los indios. La señora Teresita de Restrepo ofreció enviarnos de su casa los primeros almuerzos del camino. Las bestias estaban preparadas con 2 arrieros, nada faltaba. Curiosa despedida. Las compañeras se reunieron la víspera ya despedidas de su casa. La más curiosa de las despedidas fue la de la hermana María del Santísimo, Ana Saldarriaga. No dijo en la casa sino esto: hay en Medellín una señorita Laura Montoya, que piensa irse a los montes a buscar los indios y a bautizarlos. Va con otras compañeras. Tiene la protección de un obispo y se va pronto. Dejó que sus padres y sus hermanos, reunidos en la mesa, comentaran la cosa. Luego que oyó todo, les dijo a sus padres: si ustedes tuvieran una hija que se fuera entre esas señoritas, ¿les gustaría? Nosotros no somos dignos de tanto, dijeron los dos. Ella recogió el guante, pero calló. Al día siguiente, domingo, víspera del día señalado, debía asistir ella a una misa y su madre a otra. Por la noche convino con su madre en que le tocaría ir a la primera, que era a las 6:30. Era la hora de irse a coger el tren para llegar a la misa de 8 a Medellín. Esa noche, al pedir la bendición de sus padres, hizo intención de recibir la última. A las 5 se levantó y dijo: me voy con tiempo para comulgar antes de la misa, y salió. En una casa de la familia dejó una carta en la que les decía que iban a ver ellos si eran dignos de tener una hija en las misiones que se fundarían en el occidente del departamento, y adiós, no se supo más. Después de la misa se presentó radiante de alegría a disponerlo todo para marchar al día siguiente. A la señorita Matilde Escobar fueron sus padres a llevarla por la mañana y serenos la subieron a la bestia y la vieron partir. En vísperas del gran día. Por la noche de la víspera del viaje, hice la renuncia de la escuela y dejé la nómina para que Carmelita recibiera su precio. El llanto de las niñas, el de Carmelita, la novelería de las gentes, el movimiento de los peones, avíos, amigos que querían despedirse, noveleros que querían enterarse de todo, hacían de la casa algo como un circo alborotado. Mas no turbaban nuestra alegría ni nos impedían atender a todo. La víspera, al mediodía, llamé al reverendo padre Lubín Gómez, confesor de varias de las viajeras, para que nos hiciera una plática preparatoria. Lo hizo muy gustosamente y con muy escogido texto. Sobre todo nos hizo ver de modo muy claro lo que debe ser el corazón apóstol. Lo comparó a un canal que no detiene lo que recibió, sino que lo da inmediatamente, al contrario de las almas comunes, que son receptáculo, que reciben y conservan para sí
lo que se les da. Las almas apóstoles son como lámparas de refracción que esparcen la luz, etcétera, etcétera. En fin, muy adecuada estuvo la plática, y cuál de las viajeras más dispuesta a aprovecharla. Hermosa mañana del 5 de mayo de 1914. A las 3 de la mañana del día deseado ya estábamos en pie, pero no se logró la salida de una parte del grupo sino por allí a las 8 de la mañana. Me quedé con dos más para ir por la mañana a posesionarme de las escuelas, pues la víspera me habían hecho saber que la gobernación, que si nos posesionábamos en Medellín, nos conseguían el salir ganando ya los sueldos. La marcha del grupo misionero por las calles de Medellín fue una cosa nunca vista. 10 cargas y 2 peones adelante. Luego las misioneritas con sus pavas y sus ponchos, una a una. Y después la chusma de muchachos y de gente curiosas. Las aceras, puertas y ventanas llenas de gente, enternecidas unas, riéndose las otras y admiradas todas. Unos preguntaban, otros respondían, unos nos gritaban adiós, otros nos pedían oraciones, etc. Aquel desfile fue verdaderamente solemne. 2 señoritas amigas fueron a acompañarnos hasta la primera posada. Si me hubiera dirigido la pregunta de a dónde van, no habría sabido responder, pues verdaderamente en ninguna parte nos aguardaban, ni mi mente se había fijado en ningún sitio especial. Decíamos que íbamos a Dabeiba, pero si en el camino sabíamos que allí no podríamos coger los indios y que había más facilidad en otra parte, hubiéramos alargado nuestro camino. El todo era encontrar las delicias de nuestro corazón, como los hemos llamado después. A eso de las 9 de la mañana salimos las 2 últimas de la gobernación y punto seguido tomamos nuestras cabalgaduras para ir a reunirnos con las demás en Robledo. Esta salida, sobre todo para mi madre, debió ser durísima y suavísima. Dejaba para siempre a sus 2 hijos, sus nietos, su patria y amigos, todo cuanto tenía, hasta los muebles de la casa. Le hablaban de recuerdos muy queridos, de modo que todo debió desgarrarla. Hasta el último abrazo que le dio a la sirvienta, que hacía muchos años era su compañera en los quehaceres de la casa, y aquella hora solo salió de ella, dejándola como quien queda en la más espantosa orfandad. Todo para ella, que ya tenía 68 años, muchas penas y achaques. Debió ser durísimo, pero no dijo nada. Serena salió como quien va a la iglesia. La responsabilidad material, moral, social y espiritual recaía sobre mí. Pero lo confieso, ahora lo advierto, no tenía sino dicha y me parecía que con salir yo era conocida por muchos y debidamente amado por esos corazones que sin embargo no presentían la gracia que se les acercaba. A nadie se le comunicó de nuestra salida, porque a nadie conocíamos en esas tierras, sino era la familia aquella con quienes habíamos partido hace algún tiempo por motivo de las mismas cosas misioneras, como debe recordar padre. Pero sí nos dijeron en la gobernación que habían comunicado a Daveida para que nos recibieran y nos tuvieran desocupado un local de la escuela. De nada me preocupaba, sino de que Dios iba pronto a ser conocido. Ah, es que con eso todo lo demás es pálido. Nada vale como hacer conocer a Dios en el mundo. Sin duda mi madre, que sentía como yo, sacó su fortaleza de ese pensamiento.
Las demás iban silenciosamente y no podía darme cuenta de sus impresiones. A poco de salir les dije algunas palabritas como para recordar el compromiso de sacrificarnos hasta lo heroico que habíamos hecho al decirle que sí a Dios cuando nos llamó a tan santa vocación. Me pareció el momento oportuno para que rectificaran la intención. Acertada opinión de los campesinos. Hicimos ese viaje por Boquerón. Ya desde que salimos de Robledo, comenzaban los campesinos a asomarse al camino por encima de los vallados con mucha curiosidad y muy respetuosamente nos decían: adiós madrecitas, adiós hermanitas. Otros pedían la bendición. Que nos veían de religiosas, nos preguntábamos. Nada llevábamos que pudiera darles tal idea. Íbamos con sombreros, ponchos y trajes enteramente de acuerdo con la moda sencilla del tiempo para las señoritas del mundo. Nada pues podía darles la idea de que éramos o íbamos a ser hermanas. Eso es lo más raro. Dios sin duda permitió esta como intuición del porvenir a gentes ignorantes, y a mí tan sabida y tan entendidota me lo ocultó, porque ni por asomo se me ocurrió ni siquiera entonces que íbamos a ser religiosas. Dios mío, así trabajando con tu criatura vendada, te amo más. Dirán que Dios no juega a la gallina ciega. Conoce, amado Padre, este juego en el que se entretienen los niños, haciéndole hacer disparates a otro vendado. Lo hacen únicamente para reírse. Dios lo hace para sacar su gloria. Bendito sea Él para siempre. ¿Verdad que Él no nos hace hacer disparates, pero nosotros nos encargamos de hacerlos? Y Él se complace en glorificarse enmendando nuestros yerros. Sombra que empañó aquel día. Con oír estas expresiones de los campesinos, perdí la tranquilidad. Dios mío, qué inquietud me entró. En mi cabeza se sucedían las más penosas ideas, pero sobre todo esta: los obispos van a ver esto y van a creer que nos hemos arrogado los títulos de religiosas y nos hemos hecho pasar por tales delante de las gentes, y justísimamente el señor Crespo nos va a retirar el permiso de trabajar con los indios. Aquello se me volvió un delito enorme. Quería hacer correr la mula al pasar por sitios donde había campesinos para no oírles el extraño saludo, pero ni la mula me atendía o no sabía sacarle bríos. Dios mío, qué tortura aquella. A tal punto llegó el asunto que aquella misma noche pensé en volverme a decir al confesor que me aconsejara qué debía hacer en caso tan apurado. Hoy me río de estas inquietudes. Todo fue como una sombra que empañó aquel día la alegría que inundaba mi alma. Al día siguiente, la tal inquietud había dejado su sitio en mi alma, al más delicioso agradecimiento a Dios que había puesto tanta fe a aquellos campesinos. Solo en atención a lo anterior hice el propósito de escribir a la primera oportunidad al señor confesor o al señor obispo, refiriéndole la cosa, para que vieran que no teníamos en ello ninguna responsabilidad, previniendo así cualquier inconveniente que pudiera presentarse a la obra. Hacía muchos años que tenía el propósito tácito de no explicar nada de lo malo que supieran de mí, cuando la explicación pudiera justificarme para así poder disfrutar mejor de la humillación consiguiente. Pero en esta vez vi que mi propósito debía distinguir mi reputación y la de la obra de Dios, total que previne con una carta al confesor que había dejado en Medellín, el padre Lubín Gómez, por lo que pudiera suceder. Ya ve, padre, atajando lo que no venía, pero así se me ocurrió. Primera jornada. Nuestra primera jornada fue cortísima,
tanto que pudieron acompañarnos para volverse las señoritas Margarita y Mercedes Restrepo, dos fidelísimas compañeras de profesión y bienhechoras desde el principio. Solo fuimos a Boquerón, cerca de San Cristóbal. Allí, después de tomar algo, nos sentamos a conocernos, por decirlo así, pues algunas de las compañeras habían sido recibidas después de una sola entrevista y por recomendaciones, de manera que ellas entre sí no se habían conocido ninguna. Hablamos ya con calma de todo lo pasado, de modo de cómo había salido cada cual de su casa, de las impresiones de la salida de Medellín, etc. Todavía veíamos la ciudad y la impresión de las compañeras debió ser muy fuerte. Mi madre llegó muy cansada y se recogió temprano. Hoy me siento muy mala, hija, porque no le hice ninguna atención a su impresión, que debió ser terrible, pues acababa de separarse de mi hermano, que había ido a sacarla, y acababa de dejar a Carmelita en profunda desolación. Pasamos bien la noche. A mi madre no se le vio una lágrima y era de la única que esperábamos. Al día siguiente, ya más conocidas y relacionadas unas con otras, hubo mayor expansión de los ánimos. Solo Ana Saldarriaga no hablaba sino por la noche, en las posadas, sin que nos explicáramos el motivo de su silencio. Vinimos a conocerlo todo antes de llegar a la Beiba, como diré más adelante. Quizás 3 días después de ir juntas, no nos conocíamos del todo los nombres, porque solo yo las tenía muy presentes, pero a ellas las impresiones no les habían dejado calma para fijarlos. Al salir era de ver aquella confusión. Cada una preguntaba a la que se encontraba: ¿usted es una de las que van? ¿Y usted? Y como allí en la confusión de tanta gente había algunas que se dirían más tarde, resultaban respuestas equivocadas, de modo que todo contribuía a que no se dieran cuenta de quiénes eran y cómo se llamaban, sino ya en el camino. Instrumentos inhábiles. Desde el segundo día les dije: miren el esposo que hemos elegido, no ensilla ni desencilla, no coge la mula, no monta a la esposa, ni la desmonta. Eso solo lo hacen los esposos de la tierra, con que a aprender a hacer esas cosas. Vamos a coger las mulas, a ensillar y a ver si nos hacemos hábiles siquiera para eso. Con la más completa decisión, todas emprendieron la tarea, pero, Dios mío, cuán atrasadas estábamos. Era aquel un arte que jamás habíamos pensado en advertir. Mercedes Girando era la única que lo entendía, pues era una acabada cabalgadora. Ella fue la maestra, pero hubo quien le preguntara cómo se hacía para que la bestia se comiera el freno. Dios mío, qué instrumentos tan inhábiles te escogiste para tu obra. ¿Cómo dejas ver tus modos tan diferentes de los nuestros? Si los ángeles te conocieran tan mal como te conocemos los humanos, te hubieran dicho: ¿a dónde vas, Señor, con tus mujeres para empresa tan terrible? Búscate unos hombres esforzados que al menos manejen esas bestias al derecho. Dios mío, tu sabiduría todo lo vio y viéndonos dijo, como la creación: está bueno, porque yo no estoy sometido a las convenciones de los hombres. Mi ley da sabiduría a los pequeños y da delante de estas mujercitas, quienes por serlo le dejarán mejor campo a mis misericordias, y mi triunfo no podrá atribuirse a otro, porque mi gloria no la cedo a nadie. Bendito seas 1000 veces, Señor de mi alma. Además, la sabiduría de Dios al elegir instrumentos tan inadecuados brilla admirablemente si se entiende a lo que los indígenas necesitan ser atraídos por seres débiles que no les superen, para que no les teman. Dios mío, pero ese secreto estaba entonces guardado.
A nadie se le ocurría que para vencer lo que se creía tan fuerte como las fieras, se necesitaba lo más débil que guardan las sociedades humanas. Pocos meses después de nuestra llegada a Beiba, comenzó la experiencia a revelarnos este secreto. Además, Dios había guardado en nuestro corazón un elemento desconocido para el indio que habría de sorprenderlo: el amor y la ternura. Ya se sabe cuánta impresión hace lo desconocido en materia de sentimientos, y mayor todavía es esa impresión en el salvaje que tiene tan pocas. Precisamente en el alma llevamos el arma que había de rendir la fiereza salvaje, pero el mundo que juzgaba nuestro viaje no cabía de estupefacción, porque no la conocía, no advertía y se asustaba de lo que veía. Segunda jornada. Nuestra segunda jornada fue menos corta y hasta podía llamarse larga. Fuimos a San Jerónimo. Mi madre iba siempre adelante, pues era magnífica cabalgadora, no obstante no ser delgada. Luego, pues antes, con 2 o 3 de las compañeras, las demás se había atrasado conmigo, pues siempre he dado mucho que hacer con mi enorme humanidad. Poco antes de llegar, ya oscuro, caminábamos por una senda llena de pedregones que apenas dejaban a los animales manera de salir, de pasar. Cuando me fui al suelo, mucho se había hecho esperar esta caída, pues jamás había montado desde hacía mucho tiempo sin dar tal espectáculo. Afortunadamente caí como en los brazos de los ángeles, porque ni sentí que fueran duras las piedras. Sin embargo, las compañeras se asustaron un poco. En San Jerónimo encontramos que ya mi madre y María Jesús López nos habían conseguido posada en la casa más grande de la población, habitada por una señora anciana que había sido conocida y amiga de los dos. Esta señora era único miembro viviente de una numerosa familia que había desaparecido trágicamente. 3 o 4 de los hombres habían muerto impenitentes y quizás suicidas algunos, y habían sido enterrados en la misma casa, de modo que nos tocó dormir en un salón que era como un cementerio, con los muros llenos de retratos de esos desgraciados. Se dice que la desgracia de esos pobres señores fue haber perseguido al clero en las guerras, pues en aquella casa vivía la pobre señora la vida más triste. Nos recibió muy bien y mostró con su generosidad que era verdaderamente cristiana, pero nuestra impresión al saber que allí reposaban los restos de aquellos desgraciados muertos sin Dios y teniendo a la vista sus retratos fue un verdadero tormento. Ay, Dios mío, ¿cuándo se podrá pensar sin inmensa amargura en la pérdida eterna de las almas? Jamás. Y para que en el cielo nos atormente este pensamiento, tendrá Dios que cambiarnos. Comprendo cómo se verificará ese cambio por el amor puro de Dios. Pero mientras estemos en la tierra, esto es lo más terrible entre lo terrible. En el cielo participaremos del modo de sentir de Dios, nos identificaremos tanto con Él que fácilmente gozaremos con sus justicias, con los réprobos. Desde la tierra columbramos que nuestra dicha no será turbada con nada y que el ir malditos al fuego eterno que dará Dios a los desdichados condenados será seguido del nuestro, porque no habremos de tener otro querer que el de Dios, y su gloria nos importará más que todo. La reparación que ella reciba o su venganza nos será amadísima y dulcísima, pero mientras tanto que esto llega, hemos de sufrir esta amargura tan honda. Dios de mi corazón, por mí sé decir, Padre mío, que creo que hasta la carne se me despedaza cuando considero la desgracia de la pérdida eterna de las almas. En brazos de Dios.
Después de recibir la Sagrada Comunión de manos de un sacerdote anciano, emparentado con los señores de quienes cosas tan tristes he dicho, pero santo y venerable, salimos de San Jerónimo llenas de entusiasmo más grande porque, como al fin las impresiones tan fuertes de la salida nos habían privado de saborear la aurora, por decirlo así, de nuestro ideal, o mejor dicho, del cumplimiento de los designios de Dios, ahora que ellas se alejaban, dejaban el campo a la dicha. Fuimos aquel día a un sitio llamado La Noirqué. Dormimos en una casita pobre, en un cuartito en donde nos acomodamos como cigarrillos en su cajetilla, pero dormimos mejor y recibimos las más sencillas atenciones de los dueños, llenos de caridad. Al día siguiente el cansancio se dio mucho, pues es común que a los 3 días de jornada desaparece. Por consiguiente el viaje siguió agradabilísimo. El día anterior, al pasar por Sopetrán, hubimos de tener un incidente un poco desagradable. Pasamos rápidamente por la población y cuando nos habíamos alejado como unas 6 cuadras, nos alcanzó un muchacho a decirnos que aguardáramos a una señorita Uribe que quería irse con nosotros. La aguardé un rato, pero al ver que las compañeras se adelantaban mucho y al ver que no llegaba, seguí. Después supe que había llegado poco después de salidas nosotras y que al no encontrarnos se desconsoló. Era una buena señorita y quizás será llamada, pero jamás se ha resuelto del todo. Así lo he sabido después. Ese arranque de salirnos al paso no correspondido y luego sus repetidas intentonas de pedir puesto en la congregación me hacen temer que esta señorita hizo lo del joven rico del Evangelio. De otras sé que han hecho de un modo parecido, pero les noto un llamamiento menos extraordinario, por lo cual temo más por esta, a quien sin embargo jamás he tratado. Van muchos años desde que esto pasó y siempre que miro aquella población o paso por la casita en donde la esperé, siento impresión desagradable. Dios quiera que no sea esto sino una impresión. Pobre alma. En aquel tercer día pasamos por Antioquia, en donde nos demoramos un poco para aumentar nuestras provisiones que iban acabándose. Nos atendieron con mucha cordialidad en la casa de un tío mío y para acortar la jornada del día siguiente seguimos hasta Pantanillo. Allí dormimos en un suelo húmedo y desigual, mal acompañadas de animales domésticos y muy al alcance de ellos, de modo que fue como una muestrecita leve de la vida misionera que empezábamos. Y esperábamos tales incomodidades que a ninguno nos parecía tal. Madrugamos un poco y fuimos el quinto día a Loma Grande, como a las 5 de la tarde. Llegamos a un sitio denominado La Ciénaga. Mi madre iba sumamente cansada y sin averiguar la mejor posada nos desmontamos en una casita en donde nos dijeron nos permitirían hacer la comida. Punto seguido se procedió a la compra y matada de una gallina para ajustar nuestra refección. No omitiré un incidente curioso que revela que todo no era valor. Allí, en el arreglar de una gallina, la señorita Matilde Escobar, que jamás lo había hecho, se cortó en un dedo y quien lo creyera, lloró. Entonces Mercedes Giraldo, resueltamente como quien sabe bien de medicinas campesinas, le aplicó el jugo de 3 hierbas distintas y la sangre quedó inmediatamente estancada. Tanto el llanto de la una como lo original de la medicina de la otra nos sirvieron para reír en todo el camino. Atención en Cañas Gordas. Acabamos de desencillar cuando llegó el recado de una señora de Cañas Gordas, diciéndonos que avanzáramos un poco más hasta la casa de su nuera,
en donde nos tenían arreglada muy buena posada. Esto naturalmente nos sorprendió, porque a nadie habíamos avisado, ni siquiera amigos en Cañas Gordas. Para mí, esto era una buena señal de que la acción amorosa de Dios nos seguía y se dilataba mi corazón con ello. Puedo decir, Padre mío, que en este viaje íbamos en brazos de Dios, como en lecho propio, y que no lo advertíamos, ni más ni menos. Podíamos decir como Jacob, Dios estaba aquí y no lo sabía. Génesis 28:16. Sí, Padre, Dios iba con nosotras a buscar esas almas que tanto ama y que perdidas en aquellas selvas no sabían que tenían un Dios que estaba enloqueciendo a un puñado de mujeres por amor a sus almas. Yo que tantas veces había llorado de amor al leer el viaje del pueblo de Dios por el desierto, no palpé a Dios en este. Así es nuestra miseria. Tenemos en las manos el cielo y solo nos damos cuenta de ello cuando se nos ha ido. Me sorprendo de ver cómo pude yo atender lo material de un viaje en donde Dios nos acompañaba tan de cerca. Si debí quedarme en cada lugar estática, así lo he sentido después. Verdaderamente no vimos en el camino abrirse el mar rojo como los israelitas, pero sí nos guiaba la columna de nube. Esta era una providencia de Dios que a veces nos parecía tangible. Al recibir el recado de la señora Valvanera Álvarez de Restrepo, de quien hablo, inquirimos de los vecinos la distancia que nos separaba de la casa en donde se nos esperaba, y todos dijeron, señalando con el dedo, aquí se quitica. Dios mío, veremos. Como ya se habían soltado las bestias, no nos pareció preciso cogerlas y montar de nuevo. Salimos a pie. Siempre me he reprochado esto como una crueldad con mi madre. Aquello que los campesinos decían cerca resultó lejísimos, y mi madre iba casi a gatas por un camino pendiente lleno de piedra, difícil hasta para nosotras. Tanta fue la dificultad que tuvo que la vi llorar. Ahora, cuando después de su muerte he pasado por aquellas lomas, siempre pretendo reparar mi falta de haberla echado por allí a pie, rezando mucho de profundis por su alma, pero lo hago llorando. Parece que cada piedra me hablará de mi falta y de su cansancio. Verdad que ella se ofreció de ir a pie, pero si yo hubiera insistido en que le cogieran una bestia, ella hubiera bajado a caballo y se hubiera narrado esa fatiga tan fuerte. Pero así había de suceder para que sufriéramos algo, ya que para eso nos habíamos ofrecido. Todas las compañeras se arrepintieron de la cosa, tanto como esta servidora, reverendo padre, sobre todo al ver las piernas de la pobre viejita tan hinchadas. Llegada a la casa de Loma Grande, fuimos objeto de las más delicadas atenciones de parte de la señora dueña, María Londoño de Restrepo, que en paz descanse. Nos tenía una lujosa comida y camas calientes y blandas. Dios le haya pagado en el cielo su caridad. Solo esta virtud debió moverla, porque ni nos conocía ni la conocíamos, tampoco a su suegra, en cuyo nombre hacía esta caridad. La misma señora al día siguiente al partir nos avisó que de Cañas Gordas tendríamos tope. Esto fue el gran susto. Dios mío, nos decíamos, ¿quién viene a encontrarnos? ¿Por qué vienen? ¿Quiénes nos conocen allí? ¿Cómo saben que vamos? Pobres de nosotras preguntándonos esto, pues era una de las más bellas lecciones de amor, providencia que Dios nos daba, y no la supimos leer porque venía en edición de lujo. Dios iba con nosotras. La obra era exclusivamente suya y quiso hacerse recibir con boato,
como cuando entró en Jerusalén. Eso era todo. Pero nosotras éramos inhábiles hasta para conocer su gobierno y su presencia con nosotras. Cañas Gordas en esto hizo lo que los magos en Belén: obsequió a Dios en nombre de los pobrecitos infieles a quienes iba a llamar con tantos prodigios, como los felices reyes de Oriente obsequiaron al Mesías en nombre de los gentiles a quienes representaban. Dios mío, ¿por qué no supe leer entonces esta página tan bella? Dios estaba aquí y no lo sabía, repito. 2 o 3 leguas antes de llegar a Cañas Gordas encontramos un grupo de caballeros y de señoras que, capitaneados por el señor cura, venían a encontrarnos a su pueblo en medio de aclamaciones. ¿Qué será esto?, nos preguntábamos, como los israelitas ante el maná. Nos hablaban de nuestro viaje como de una hazaña colosal, y nosotras no acabábamos de advertir que hiciéramos alguna gracia. Hoy sí veo, reverendo padre, que aquello era especial, pero entonces me parecía lo más corriente y no quería concederle la razón a nadie que le pareciera excepcional el caso. Por eso repito, Dios hace que una venda nos oculte lo que no quiere que veamos. Esto en la vida espiritual es cosa muy frecuente. Desde el momento del encuentro nos cambiaron las mulas por caballos muy buenos y seguimos en la comitiva más curiosa, sin conocer a nadie. Mayor fue nuestra vergüenza cuando al entrar al pueblo la muchedumbre se apiñaba alrededor nuestro pidiéndonos la bendición. Dios mío, qué conflicto aquel. Por esquivar esto torcíamos por otro lado del camino, pero nuevos peticionarios nos atajaban. Mi mayor temor era que el padre se enterara de la cosa. Me parecía que nos había de culpar y decir que nos hacíamos las santas. Dios mío, qué preocupaciones tan bobas. Difícilmente pudimos romper el grupo para llegar a la casa de doña Valvanera Álvarez, en donde nos habían arreglado la más generosa posada. Cualquiera preguntará lo que pasaba por nuestro interior. No sé lo que por el de las demás pasaría. Por el mío, solo vergüenza y extrañeza. Sí, con que nos dieran el título de hermanas me sentía tan confundida. ¿Qué sentiría ahora con esta ovación? Me sentía criminal. ¿Qué afrenta aquella? La empresa me pareció un delito. Pensaba, cuando el señor obispo sepa esto, Dios mío, ¿qué va a decir? Dirá que esta era la forma modesta y oscura que le dije tendría la obra. Dios mío, esa gente no sabrá que somos mujeres como todas y aún más malas. En fin, padre, me veía culpable de todo y mi confusión llegó al colmo. Le dije al padre que atajara eso y su respuesta fue: el pueblo tiene razón. Mayor extrañeza para mí. Nos obsequiaron una magnífica comida con todo gusto y refinamiento acostumbrado en los banquetes. Después pasamos la noche en camas muy muelles y rodeadas de atenciones, sin conocer más que una señora medio pariente mía, pero que no era la del obsequio. Este juzgado ahora, cuando se me descorrió la venda, se me parece a algunas recepciones inesperadas que le hacían a nuestro Señor y que el Evangelio refiere con tanta sencillez que ni uno advierte la gracia que encierran, sino meditarlos detenidamente, pero casi siempre eran precursoras de algo contrario. De todos modos, esa como intuición popular, pues no se les había avisado de nada, y ese entusiasmo, por más que sabemos, fue provocado por el señor cura, de una idea de que Dios asiste a esa población de un modo muy especial, y le descorrió el velo que hizo más denso sobre los ojos de su vecino, el pueblo de Frontino, en donde sí sabía mucho de la obra que se emprendía. En Cañas Gordas solo debían saber que pasaban unas señoras. El señor cura desde entonces se constituyó en bienhechor de la obra
y siguió con nosotras hasta el fin del viaje. Allí debíamos resolver por cuál vía irnos, si pasando por Frontino o no. Ninguna pensaba en lo primero, pero el reverendo padre Lopera, el cura de quien hablo, nos invitó a ello y además nos hizo ver que el señor cura de Frontino no vería bien que no llegáramos a su parroquia. Resolvimos pues pasar por aquella población, aunque hubiéramos querido evitar el ser de nuevo espectáculo raro. Sorpresas en Frontino. Llegamos a Frontino a casa de la señora Mercedes Correa, la misma que había apoyado el proyecto y nos había acompañado en la primera exploración a buscar los indios a Río Verde. Tanto ella como su esposo y sus hijos nos recibieron muy bien y fueron desde entonces nuestros decididos amigos. El cura era el reverendo padre Manuel Justino Uribe, que en paz descanse, ya conocido por Mercedes Giraldo y esta servidora en el viaje de exploración que habíamos hecho. Había hecho conocer al pueblo la empresa, les era conocida nuestra intención completamente religiosa. Sin embargo, este pueblo, lejos de hacer lo que Cañas Gordas, se le ocurrió algo muy peregrino que diré después. Ahora, después de conocer a fondo el espíritu de las dos poblaciones, me parece muy significativo el contraste. Dios a Cañas Gordas le hace conocer y sentir la pasada de su obra, dándole a producir un acto de fe hermosísimo. Frontino, por el contrario, no era merecido la luz de Dios. Recibió el conocimiento natural del hecho y lo inutilizó. Se le negó después la luz sobrenatural. Ay, esto lo siento muy hondo. Su santo cura hizo cuanto pudo por aquel pueblo y pronto salió humillado y con muy poco consuelo acerca de los trabajos de su celo en aquella población. Mucho me recuerda a lo que este pueblo ha hecho con la obra de Dios en los 10 años que la ha visto a su alrededor, lo que aquellos pueblos que merecieron aquella palabra de nuestro Señor dulcísimo: ay de ti, Corosain, ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Frontino. La única ocurrencia fue la de hacernos volver, quien lo creyera. Desde nuestra llegada notamos curiosidad apreciativa y sin interés ninguno de enterarse del motivo de nuestro viaje. Al día siguiente se presentaron en grupo el señor cura, el doctor Álvarez, don Carlos Góez, el señor inspector provincial y algunos otros caballeros, y se constituyeron como en un consejo para deliberar lo que habían de hacer con nosotras. Cual si los hubiera nombrado, me llamaron a la sala y tomó la palabra el señor cura, que dicho sea de paso, oraba sugestionado, era demasiado bondadoso, y me dijo: no las dejamos seguir a Dabeiba, es una locura insigne eso. Y continuó: Dabeiba está desolada y enhambrecida porque hace 7 años la arruina una enorme cantidad de langostas indestructibles. El hambre es espantoso. Ustedes no encontrarían nada que comer. El clima es feroz. Nadie paga el atrevimiento de entrar allí con menos que con la vida. Sobre todo, ahora está la fiebre perniciosa encarnizada. Hay más de 40 casos de uramita ya. Las gentes son malas y se previenen para no recibirlas. Las culebras son espantosamente grandes y a nadie les perdonan. Ni siquiera el señor cura puede vivir allí por el hambre. Los indios ya huyen y siempre se han mostrado fieros e irreductibles. En fin, de ustedes solo quedará la memoria, si entran allí, dadas las condiciones sociales y la delicadeza en que se han criado. El camino no existe, es una trocha mala y peligrosa. No hay remedio, deben volverse o virar a Cerro Verde, en donde pueden hacer el ensayo, mientras se aburren y se van a sus casas.
A nosotros mismos no nos perdonarán en Medellín si las dejamos seguir. Interrumpió un señor para decir que le apostaba mucho dinero a que después de 2 años de estar en Dabeiba no habíamos visto un indio. Otros apostaban que no volveríamos porque moriríamos en la misma semana, etc. Terminada la arenga del padre, le respondí con respeto que les agradecía la advertencia, pero que no estábamos dispuestas a declararnos en derrota sin dar el primer disparo, ni a correr sin ser derrotadas. Medio indignados me dijeron que ya no era derrotarse sin dar un disparo, puesto que habíamos hecho mucho con llegar hasta allí. En este punto sí me reí y les dije, para nada desisto del viaje, sigo a Dabeiba. ¿A morir?, me preguntaron. Sí, a morir o a fundar la misión. Viéndome tan cerrada y llenos de verdadera compasión, me rogaron que me fuera pues a Nutibara o a Río Verde, que ellos nos ayudarían a llegar. Les dije que las órdenes del señor obispo y del señor gobernador eran para Dabeiba y que no contrariaría a tan altas autoridades. Sigan a su destino. Callados los dejé y seguí para la pieza en donde las compañeras rezaban y hacían fuerza pensando que yo pudiera flaquear, y tan luego como me vieron me dijeron, no se dan punto, antes muertas que vueltas. ¿Qué importa morir? ¿No es más duro ver perecer esas almas? No, no, Seda. Seguimos a morir a Dabeiba. Ya ve, padre, la clase de compañeritas que Dios me dio. Al oírlas y ver su valor, la garganta se me anudó y mostré diamantes, de esos que tanto tenemos las mujeres y que a veces nos sirven mucho y que hasta son adornos en los ojos de las mujeres buenas. Pero, serenándome, volví a la sala. Los encontré resueltos a telegrafiar a los superiores. Como el señor Crespo había salido ya para Europa, le dirigieron la súplica solo al gobernador, en estos o semejantes términos. Insignia locura continuar, señoritas Dabeiba. Rogámosle ordenarles regreso. Irá a carta. Luego la firma de todos. Consentí en que enviaran el telegrama para no mostrarme terca hasta el fin, pero resuelta a que si de la gobernación decían lo que ellos deseaban, no accedería por falta el señor obispo, principal dueño de la cosa. 2 días aguardamos la respuesta, la cual vino en estos términos: sigan a su destino. Dios mío, la confusión de estos señores, el grito de alegría de mis compañeras, todavía me pareció oírlos. Se inclinaron y ya solo pensé en ofrecimientos para el seguro caso de conflicto. ¿Quién ofrecía su casa con buenas camas para cuando llegaran enfermas? ¿Quién su dinero? ¿Quién sus servicios? ¿Quién botica? Y hasta hubo quienes pusieran a nuestras órdenes el cementerio para las que pudiéramos sacar muertas. A todos les di las gracias, pero mayores se las daban a Dios las compañeras en la pieza vecina. Acepté los ofrecimientos y comenzamos a arreglar lo del viaje. Señor Inspector Provincial don Francisco Nanclares, nuestro buen amigo desde entonces, el reverendo padre Lopera y el reverendo padre Uribe, quisieron espontáneamente acompañarnos para ver cómo hacían para burlar la malicia de los dabeibanos que querían oponerse a nuestra entrada. Llegamos a Bramita, en donde fuimos muy bien recibidas por la familia de don Eliseo Gutiérrez. Allí determinamos nuestros compañeros que aguardáramos para dar tiempo a don Francisco Nanclares de ir a Dabeiba a ver cómo se haría nuestra entrada, pues allí se supo que el alcalde había pasado a esconderse para no verse en el caso de recibirnos,
y contrariar así al pueblo que hacía oposición formal a nuestra llegada, y que, aunque de la gobernación les habían ordenado tenernos casa, no solo no lo habían hecho, sino que negaban uno de los locales de la escuela, no obstante conocer que llevábamos nombramiento de maestras. Allí esperamos día y medio. Mi madre iba tan mal y por no exponerla a las dificultades de esa instalación, resolvimos dejarla allí con la familia Gutiérrez. El camino hasta Uramita era conocido por nuestros conductores como transitable. De allí en adelante verdaderamente era pésimo, era intransitable, sobre todo para señoras. Se tenía como imposible transitar. De allí en adelante es que había de comenzar nuestro desaliento y terror. Uno de los padres, el de Cañas Gordas, iba adelante con algunos y atrás íbamos las demás. Como medio día de camino, me dijo el padre que iba adelante. ¿Por qué hay uno de los señoritas que no habla ni contesta lo que se le pregunta? ¿Cuál? Le dije, y me señaló a Ana Saldarriaga. Veamos, padre, le dije, y acercándome a ella le interrogué seriamente, pues dudé que fuera enferma. Su respuesta fue lo que ya anuncié. Para probar el valor de los instrumentos de Dios, se buscó en esta ocasión: Padre, es que si hablo, esta mula me tumba. Dios mío, y así había hecho el camino, sin que pudiéramos averiguar la causa de su silencio, y sin que se oyera una sola queja, ni señal alguna de miedo. A nadie había molestado, ni siquiera a los peones. Esto sí es fuerza de voluntad, Dios mío. Salimos de Uramita tan contentas como si fuéramos a Roma. Dabeiba había sido nuestro delirio. Cada paso hacia ella era un paso hacia la dicha. Habíamos acabado de librar una batalla terrible en Frontino con la oposición de los caballeros esos, y esto nos había probado mejor la voluntad de Dios respecto de nuestro destino. No es pues extraño que nuestra alegría se hubiera hecho notoria en el camino. No nos separaban sino algunas horas de aquel ideal. ¿Qué más se quiere? Ocurrencia de mis discípulas. A este respecto me permito, padre, referir aquí una cosa muy graciosa que muestra cómo me fascinaba Dabeiba para sus infieles. Mis últimas discípulas habían de oírme hablar de Dabeiba, cual los magos hablarían de Belén a su regreso de Oriente. Bien sabían ellas que era como la encarnación de mi sueño o llamamiento, aunque no lo conocían. A fuerza de tanto oírmelo mentar y de verme tanto encanto por el sitio. Por otra parte, despreciable hasta lo sumo, le cogieron ellas también afición, a tal punto que hicieron el daño siguiente. Hacían unos mapas de América. Como ya estaba en preparativos de viaje, las dejaba trabajando en ellos vigiladas por otra maestra y me iba a mis vueltas de la calle. Y a los mapas estaba para terminarse. Antes de salir para la casa, les dejé de tarea que les pusieran las ciudades. ¿Cuál fue mi susto cuando, al examinar las tareas, encuentro que habían puesto a Dabeiba más grande que todas las capitales de América? ¿Qué es esto?, les dije. ¿Cómo suponen ustedes que es Dabeiba si en Colombia ni se ve, ni siquiera en el departamento se nota? Es verdad, me dijeron, pero como usted la quiere tanto y nosotras soñamos con él, lo pusimos más grande que Bogotá, y que todo para complacerla y complacernos. No me valió regañar. Sostenidas dejaron la gran pelota en Dabeiba, con las letras descomunales, y solo decían: el mapa es nuestro y así lo queremos. Me reí y guardé para mis adentros mucha gratitud con esas muchachas. De esta clase sería el amor tan tierno que Jesús tenía a Jerusalén,
Allí estaba su calvario y sus redimidos que habían de crucificarlo, y el amor de Dios es tan diferente al amor humano que eso es lo que desea y lo que ama, el sacrificio, la cruz. Yo no ignoraba que el calvario estaba en Dabeiba, mas por eso precisamente la amaba y la buscaba. Esas muchachas la amaban como eco de mis palabras, como resonancia del afecto que me tenían. Una señorita, Alicia Velilla, tuvo la buena ocurrencia de contestarme cuando le pregunté por qué lo habían puesto tan grande y más que Bogotá. Porque Bogotá es la capital de una república y Dabeiba es la capital de nuestro corazón. Y así como vale más el corazón que una república, era necesario señalar a Dabeiba con signo mayor. Pues esa Dabeiba tan amada era la que se disponía a no recibirnos, como Jerusalén se dispone a crucificar a nuestro Señor a los 3 días de haberlo aclamado. Pues, como Jerusalén, Dabeiba fue amarga e ingrata. Al fin, en Dabeiba, seguras ya de que don Francisco nos tenía la entrada menos difícil, siquiera continuamos el viaje. En este trayecto, dice la que entonces era Ana Saldarriaga, que vio 2 enormes culebras y que no avisó porque iba a caballo y si hablaba la tumbaba la mula. Eso no tiene nada de difícil porque si eran abundantísimas las serpientes en aquel sitio. Llegamos tarde. Don Francisco salió a nuestro encuentro con los muchachos del pueblo que pude encontrar. Las niñas de la escuela salieron a Alto Bonito. No nos respondieron el saludo, pues eran tímidos y tan salvajes como los indios. Nos dijo don Francisco que, haciendo valer su autoridad como inspector provincial, había conseguido un saloncito que servía de local de escuela para habitación nuestra. Las gentes hurañas nos miraban con supremo desprecio. De cuando en cuando se oían entre los del grupo curioso que nos acercaba voces de protesta que decía: ¿cómo vamos a mantener tantas mujeres? Imposible que alcanzaran a comprender nuestra intención, ni menos a pensar que no solo les llevábamos los bienes espirituales, sino que también les dejaríamos dinero e empujaríamos su rudimentario comercio. Muchos protestaron porque allí no dizque había con quien casar tantas mujeres. Dios mío, cuánta ignorancia, y cómo Dios los amaba aún entonces, como la niña de sus ojos, pues todos nuestros sacrificios eran por ellos. Ay, Padre de mi alma, así verá Dios muchos de nuestros disparates que nos parecen a nosotras tan sabios. Cuánta compasión nos tendrá. Puedo juzgarlo por lo que yo tan miserable y poco misteriosa sentía hacia estos pobres dabeibanos. Muchos dijeron que íbamos a buscar maridos entre los indios, pobre gente, y sospechaban que en el mundo hubiera castidad. Con grandes dificultades había logrado el señor inspector provincial tenernos en la casa una cama desvencijada y 2 esteras. Este fue nuestro primer menaje. La gente se piñaba a nuestro alrededor con casi insultante e insolente curiosidad. Una señora que transitoriamente se encontraba allí nos dio comida esa noche. El señor cura hacía pocos días que había salido a su anunciada correría por Urabá, correría que le valió 3 meses de ausencia. Los padres, nuestros compañeros, se fueron a la casa cural, pequeñita y mala, que había cerca de un pajaratico que llamaban iglesia, y nosotros nos quedamos desempacando en medio de multitud de curiosos que no querían salir. Como pudimos arreglamos en el suelo los niditos y nos tiramos a descansar. La cama no pudo usarse por desvencijada.
Dormimos como unas bienaventuradas en medio de los murciélagos y avispas. Decir que el local tenía 100 avisperos es muy poco. Los murciélagos, grandes como vampiros, habían hecho de aquella casa su guarida, dándole un honor nauseabundo. Pero nada nos importaba. Estábamos en la Beida.